Puede que ahora estés a punto de dormir. Puede que tu cuerpo ya esté buscando una postura cómoda. Y que la mente empiece a soltarse poco a poco. Pero aunque el sueño llegue, hay una parte de ti que no se apaga. Esa parte sigue escuchando. Sigue registrando. Sigue aprendiendo. Mientras duermes, tu mente consciente descansa. Pero el subconsciente permanece activo. No distingue entre día y noche. No necesita que estés atento. Simplemente absorbe lo que lo rodea. Por eso lo que escuchas antes de dormir no es indiferente. Las palabras, el tono, el ritmo, se convierten en un diálogo silencioso que continúa trabajando mientras tú descansas. No hace ruido. No pide permiso. Pero deja huella. Este audio no está pensado para que lo sigas. No necesitas entenderlo. No necesitas concentrarte. Está diseñado para acompañarte mientras duermes. Para ofrecer a tu mente profunda un entorno más estable, más ordenado, más sereno. A veces, al despertar, no sabrás explicar qué ha cambiado. Solo notarás que algo se siente distinto. Más ligero. Menos reactivo. Más claro. Eso es el subconsciente, haciendo su trabajo sin interferencias. Puedes quedarte escuchando. Puedes permitirte dormir. Nada se pierde. Nada se fuerza. Todo sigue su curso. En un nivel más profundo. Mientras el cuerpo descansa. Y la mente que no duerme continúa aprendiendo en silencio. En este estado profundo de descanso, los pensamientos ya no necesitan ser atendidos. Pueden aparecer como ecos lejanos, sin forma clara, sin contenido definido. Algunos pensamientos repiten frases antiguas. Otros intentan anticipar. Otros simplemente giran sin dirección. No es necesario detenerlos. No es necesario analizarlos. El subconsciente aprende que un pensamiento sin atención pierde energía. Mientras el cuerpo duerme, la mente deja de sostener lo innecesario. Las ideas se vuelven más lentas. Menos insistentes. Menos nítidas. La rumiación se alimenta de tensión. Y ahora el cuerpo está relajado. La respiración es profunda. El ritmo es estable. Sin tensión, los pensamientos no tienen de qué agarrarse. No hay que vaciar la mente. Solo permitir que los espacios entre pensamientos se hagan más largos. En esos espacios, la mente descansa. En esos espacios, el orden aparece sin esfuerzo. El subconsciente entiende que no todo pensamiento es importante. Algunos solo son ruido residual del día. Otros son hábitos mentales que se apagan cuando no se refuerzan. Mientras duermes, la mente aprende una forma distinta de existir. Más silenciosa. Más amplia. Más clara. Las palabras se diluyen. La actividad mental se reduce. El descanso continúa de manera natural, profunda y estable. Hay pensamientos que no se quedan en ningún sitio. Aparecen. Desaparecen. Saltan a otra cosa antes de completarse. La mente pasa de una idea a otra, sin detenerse lo suficiente en ninguna. No por curiosidad, sino por incapacidad de permanecer. Esta dispersión no es creatividad. Es agotamiento cognitivo. Cuando la mente está cansada, le cuesta sostener un solo foco. Busca estímulos nuevos. Porque ninguno se asienta. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a unificar. No forzando la atención, sino reduciendo la fragmentación. El cuerpo en descanso profundo no salta. Mantiene un ritmo. Respira con continuidad. Ofrece una base estable. Dormir devuelve a la mente esa continuidad perdida. No exige concentración. Solo permanencia. La dispersión se alimenta de exceso de estímulo. Y ahora no hay estímulos nuevos. No hay novedades que perseguir. No hay cambios que gestionar. Sin estímulo, la mente deja de saltar.
Las ideas se ralentizan. Algunas se detienen a medio camino. No hay que fijar la atención. No hay que elegir un pensamiento. El descanso no necesita foco consciente. El subconsciente aprende que puede permanecer. Sin aburrirse. Sin perderse. Sin buscar algo más. Las transiciones mentales se espacian. La sensación de salto continuo se suaviza. La mente se asienta. Mientras la noche avanza. La atención se vuelve más amplia. Menos fragmentada. Más estable. Dormir enseña que no todo pensamiento necesita movimiento. Que quedarse es seguro. Que la quietud no es estancamiento. Y en esta ausencia de dispersión, la mente recupera cohesión. Las ideas dejan de fragmentarse. El descanso se vuelve profundo. Sin saltos. Sin interrupciones. Sin necesidad de ir a otra parte. Cuando el descanso es profundo, la mente deja de luchar consigo misma. Las voces internas pierden intensidad. Las dudas ya no empujan. No hay diálogo interno que sostener. No hay argumentos que ganar. El subconsciente no necesita convencer a nadie. Los pensamientos que antes parecían urgentes, ahora se perciben lejanos. Como sonidos sin significado. Dormir interrumpe los bucles mentales. No por la fuerza, sino por ausencia de atención. El cuerpo descansa. Y al descansar el cuerpo, la mente se aquieta. Los pensamientos saboteadores no desaparecen luchando contra ellos. Se disuelven cuando no encuentran respuesta. Mientras duermes, la mente se reordena sola. Las ideas se separan. Las preocupaciones pierden peso. La claridad comienza a emerger sin esfuerzo. No es necesario llegar a conclusiones. No es necesario tomar decisiones ahora. El subconsciente utiliza este silencio para limpiar. Para ordenar. Para soltar lo repetitivo. La voz acompaña suavemente. Sin dirigir. Sin empujar. Sin exigir nada. Y mientras la noche avanza, la mente se calma. Los pensamientos se espacian. Y el descanso profundo continúa de forma natural. Hay pensamientos que no anuncian un problema inmediato. Pero sí un final negativo posible. La mente imagina cómo algo podría torcerse. Cómo una situación podría empeorar. Cómo un desenlace desfavorable podría aparecer más adelante. No es miedo intenso. Es una previsión silenciosa que se mantiene en segundo plano. La catastrofización suave no grita. Susurra. Plantea escenarios sin urgencia aparente. Pero mantiene a la mente en alerta constante. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a desactivar esa proyección. No hay desenlaces que anticipar ahora. No hay finales que ensayar esta noche. El cuerpo en descanso profundo no imagina resultados. Respira. Se regula. Permanece en el presente sin ir más allá. Dormir retira el escenario donde la catástrofe se construye. Sin futuro imaginado. La historia no puede continuar. La mente aprende que pensar en el peor resultado no previene nada. Que anticipar no protege. Que imaginar no controla. Cuando no se alimenta el escenario, la imagen pierde nitidez. El final negativo se vuelve borroso. La preocupación se diluye. No hay que tranquilizar la mente con razones. No hay que demostrar que todo irá bien. El descanso no necesita garantías. El subconsciente aprende que puede permanecer. Sin preparar un final alternativo. Que no pensar en lo peor no pone en riesgo nada. Las frases internas de "¿y si acaba mal?" se espacian. Pierden intensidad. Dejan de insistir. Mientras la noche avanza, la mente deja de proyectarse. Regresa al ritmo corporal. A la quietud. Dormir enseña que el presente es suficiente. Que no hay final que gestionar ahora. Que la mente puede descansar. Sin imaginar cómo termina todo. Y en esta ausencia de desenlace, la calma se asienta. La atención se estabiliza.
El descanso se vuelve profundo. Sin historias. Sin anticipaciones. Sin finales imaginados. En este estado profundo de descanso, los pensamientos ya no son algo a lo que haya que responder. Pueden aparecer como movimientos suaves, sin dirección clara, sin necesidad de seguimiento. Un pensamiento no es una orden. No es una verdad. No es una acción pendiente. Es solo una actividad pasajera de la mente que se apaga cuando no recibe atención. Mientras el cuerpo duerme, la mente aprende a observar sin entrar. A dejar pasar sin engancharse. A no seguir cada frase interna. Los pensamientos saboteadores pierden fuerza cuando no encuentran diálogo. Se vuelven más lentos. Más distantes. Menos convincentes. No hay que eliminarlos. No hay que cambiarlos. Solo permitir que se disuelvan por falta de interés. El subconsciente entiende que pensar no es obligatorio. Que no todo lo que aparece merece espacio. Y mientras duermes, los pensamientos se espacian. Entre uno y otro aparece silencio. Ese silencio ordena. Ese silencio calma. La noche continúa. La mente descansa. Sin esfuerzo. Hay pensamientos que no empujan hacia adelante, sino que vuelven atrás. La mente revisa si todo está en orden. Si no se ha olvidado algo. Si no se ha pasado por alto un detalle. Comprueba. Reconfirma. Vuelve a comprobar. No porque haya un problema real, sino porque no tolera dejar algo sin verificar. Esta comprobación constante mantiene la mente ocupada. Aunque no avance. Es actividad sin dirección. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a soltar esa revisión. No hay nada que verificar ahora. No hay listas que repasar. No hay seguridad que confirmar esta noche. El cuerpo en descanso profundo no comprueba. Funciona. Se regula. Confía en su propio equilibrio. Dormir enseña a la mente que no todo necesita confirmación. Que dejar algo sin revisar no genera peligro. Que la seguridad no depende de comprobar una y otra vez. La comprobación se alimenta de duda. Y ahora la duda pierde escenario. Sin atención. Las preguntas de ¿y si? Se espacian. La necesidad de revisar pierde fuerza. El impulso de volver atrás se debilita. No hay que asegurarse ahora. No hay que verificar nada. El descanso no exige garantías. El subconsciente aprende que puede soltar el control fino. Sin que nada se rompa. Que no revisar no equivale a fallar. Que la calma no se confirma, se permite. Mientras la noche avanza. La mente deja de escanear. Las comprobaciones se interrumpen. La atención se relaja. Dormir permite que la mente descanse. De revisar lo ya revisado. De confirmar lo ya confirmado. Y en esta ausencia de comprobación, aparece una sensación distinta. Confianza silenciosa. Continuidad sin vigilancia. Calma que no necesita ser verificada. La mente aprende que no todo debe comprobarse. Para estar bien. Y en ese aprendizaje, el descanso se vuelve más profundo y estable. Cuando el descanso se vuelve profundo, la rumiación pierde su base. Las ideas repetidas ya no tienen energía para continuar. La mente deja de girar sobre lo mismo. No porque se lo ordenes, sino porque el cuerpo ha soltado la tensión que la sostenía. La rumiación necesita urgencia. Y ahora no hay urgencia. Mientras duermes, los pensamientos se vuelven más lentos. Las frases internas se acortan. Algunas desaparecen antes de completarse. No hay que llegar a conclusiones. No hay que resolver nada esta noche. El subconsciente utiliza este estado para limpiar. Para dejar solo lo esencial. Para soltar el exceso mental acumulado. Dormir es suficiente. El orden no se fuerza. Se produce cuando el ruido baja. Y en este silencio progresivo, la mente se aquieta. Se ordena. Y descansa. Hay momentos en los que la mente no está acelerada. Pero tampoco clara.
No hay exceso de pensamientos. Ni rumiación intensa. Solo una sensación de bloqueo. Como si pensar costara más de lo habitual. La mente intenta avanzar. Pero no encuentra tracción. No sabe por dónde empezar. No sabe cómo continuar. Ese bloqueo no es falta de capacidad. Es saturación silenciosa. Cuando la mente ha estado activa durante demasiado tiempo, llega un punto en el que deja de responder. No por resistencia, sino por agotamiento. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a descomprimir. No empuja la claridad. No la exige. Simplemente reduce la carga que la bloquea. El cuerpo en descanso profundo no necesita claridad mental. Respira. Se regula. Permite que el sistema baje de intensidad. Dormir enseña algo importante. La claridad no aparece forzando el pensamiento, sino descansándolo. El bloqueo mental se mantiene cuando se insiste. Cuando se exige entender. Cuando se intenta pensar mejor desde el cansancio. Al soltar la exigencia, la mente se afloja. La presión interna disminuye. El bloqueo pierde rigidez. El subconsciente aprende que no pensar durante un tiempo no empeora las cosas. Que detener la búsqueda no cierra caminos. Que la claridad llega después del descanso. No antes. Las frases internas de no puedo se debilitan. La sensación de atasco se suaviza. La mente deja de empujarse contra sí misma. No hay que aclarar nada ahora. No hay que desbloquear nada esta noche. El descanso ya está creando espacio. Mientras la noche avanza, la mente se vuelve más porosa. Menos densa. Más flexible. Dormir permite que el bloqueo se disuelva. No porque se haya resuelto, sino porque ya no se sostiene. Y en ese aflojamiento progresivo, la claridad se prepara. Sin esfuerzo. Sin prisa. Lista para aparecer cuando el sistema esté descansado. El descanso no empuja la mente. ¿La libera? En algún momento, la mente aprendió a hablar sin parar. Y también aprendió a creerse cada cosa que decía. Pero un pensamiento no es una identidad. No define quién eres. No determina lo que eres capaz de hacer. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a separar. Pensamiento por un lado. Presencia por otro. El pensamiento aparece. La conciencia permanece. No todo lo que surge en la mente habla de la realidad. Muchos pensamientos son restos. Ecos del día. Hábitos antiguos que continúan por inercia. No necesitan ser corregidos. Solo reconocidos como lo que son, actividad mental. Cuando no te identificas con un pensamiento, este pierde peso. Pierde autoridad. Pierde influencia. Dormir profundamente facilita esta separación. La mente se desacopla de sus propias historias. Y poco a poco, sin esfuerzo, el pensamiento deja de ocupar el centro. Hay pensamientos que funcionan con claridad, pero no conectan con ninguna emoción definida. La mente entiende, analiza, explica, pero por dentro no aparece una sensación reconocible. No es vacío. Es distancia. La atención se queda en el plano mental, mientras el mundo emocional queda difuso. Sin nombre. Sin acceso directo. Esta desconexión no es frialdad. Es una forma aprendida de protección. Un modo de funcionar cuando sentir parecía demasiado. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a aflojar esa separación. No para forzar emociones, sino para permitir que aparezcan sin presión. El cuerpo en descanso profundo no exige identificación emocional. No pide que se sienta algo concreto. Solo regula. Dormir crea un espacio donde la emoción no tiene que ser comprendida. Puede existir sin ser observada. Sin ser clasificada. Sin ser explicada. La desconexión emocional se mantiene cuando la mente intenta controlar el sentir. Cuando quiere definirlo antes de permitirlo.
Al soltar esa intención, la emoción encuentra su propio ritmo. No irrumpe. No desborda. Simplemente se acerca. El subconsciente aprende que sentir no es perder control. Que no toda emoción es intensa. Que muchas son suaves. Difusas. Tranquilas. Las barreras internas se suavizan. La distancia disminuye. La sensación vuelve de forma gradual. No hay que identificar qué se siente ahora. No hay que ponerle nombre. El descanso no exige claridad emocional inmediata. Mientras la noche avanza, la mente deja de ocupar todo el espacio. La sensibilidad interna se reabre sin esfuerzo. Dormir permite que la emoción vuelva a estar disponible. Sin exigencia. Sin análisis. Sin vigilancia. Y en esta reconexión silenciosa, la experiencia interna se vuelve más completa. La mente no pierde claridad. La emoción no pierde seguridad. Aparece una calma más integrada, donde pensar y sentir ya no están separados, sino coexistiendo sin conflicto. La mente rumiativa no busca respuestas. Busca continuidad. Repite no porque haya algo pendiente, sino porque ha aprendido a girar. Mientras duermes, ese giro pierde fuerza. La repetición se vuelve más lenta. Menos insistente. Un pensamiento que no se enlaza con otro. No puede formar un bucle. El subconsciente aprende esta noche que no todo pensamiento necesita ser terminado. Algunos pueden quedarse a medias. Otros pueden desaparecer antes de completarse. La rumiación se apaga cuando no encuentra tensión. Y ahora el cuerpo está relajado. Dormir no resuelve los pensamientos. Los desactiva por falta de energía. Y en ese descanso, la mente deja de girar sobre sí misma. Hay pensamientos que no generan ruido, pero sí distancia. La mente sigue activa, mientras el cuerpo queda en segundo plano, como si no formaran parte del mismo sistema. La atención se mantiene arriba, en ideas, recuerdos, escenarios internos, y el cuerpo se vuelve casi invisible. No se registran sensaciones. No se escucha el ritmo. No se habita el descanso. Esa desconexión no es falta de conciencia. Es un hábito aprendido de vivir desde la mente. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a reunificar. No a través del pensamiento, sino a través del ritmo corporal. El cuerpo en descanso profundo no reflexiona. Respira. Se regula. Marca un compás constante que no necesita explicación. Dormir devuelve a la mente al cuerpo sin esfuerzo. La atención deja de flotar. Desciende. Se asienta. No hay que forzar la conexión. No hay que sentir nada especial. La reconexión ocurre sola cuando la mente deja de ocupar todo el espacio. El subconsciente aprende que no necesita separarse para estar a salvo. Que el cuerpo no es un obstáculo para la claridad. Que el pensamiento no tiene que liderarlo todo. Cuando la mente se acopla al ritmo corporal, la actividad innecesaria disminuye. Las ideas se espacian. La sensación interna se vuelve más continua. No hay dos partes en conflicto. No hay mente por un lado y cuerpo por otro. Hay un sistema que se regula mejor cuando no se divide. Mientras la noche avanza, la respiración se vuelve referencia. El pulso interno se hace presente. La mente se acomoda a ese ritmo sin intervenir. Dormir enseña a la mente que puede descansar dentro del cuerpo, no fuera de él. Y en esa reunificación silenciosa, la sensación de separación se disuelve. Aparece una calma más integrada, más estable, más real. La mente deja de flotar. El cuerpo deja de ser ignorado. Y el descanso se vuelve completo. Sin fragmentación. Sin esfuerzo. Sin distancia interna. Hay pensamientos que nacen del intento de control. De querer anticipar. De querer entender antes de tiempo.
Pero la mente no necesita supervisarlo todo para estar a salvo. Mientras duermes, el subconsciente puede soltar la vigilancia constante. No hay nada que prever ahora. Nada que preparar. El pensamiento de control se debilita. Cuando no hay amenaza inmediata. Dormir enseña a la mente que no pensar también es seguro. Que no estar alerta no es peligroso. Que el silencio no es vacío. Y en esta pausa prolongada, la mente deja de empujar, de revisar, de adelantarse. El control se relaja. El descanso toma su lugar. Hay momentos en los que la mente no está atrapada en un pensamiento concreto, sino saturada por demasiados contenidos al mismo tiempo. Ideas pendientes. Emociones sin procesar. Recuerdos recientes. Pequeñas decisiones no cerradas. Nada destaca. Pero todo pesa. La sensación no es urgencia ni miedo. Es exceso. Como si hubiera demasiado dentro para poder ordenar. La mente intenta sostenerlo todo. Pero no sabe por dónde empezar. Y al no soltar nada, permanece activa sin dirección. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a descargar. No selecciona. No analiza. No clasifica uno por uno. Simplemente reduce. El cuerpo en descanso profundo no almacena. Libera. Se desprende de lo innecesario sin esfuerzo consciente. Dormir permite que la mente vacíe el exceso. Sin necesidad de revisar cada contenido. No hay que decidir qué conservar. No hay que entender qué soltar. La acumulación mental pierde fuerza cuando deja de recibir atención constante. Sin atención, el volumen baja. El subconsciente aprende que no necesita sostenerlo todo a la vez. Que puede dejar ir capas completas de información. Que soltar no implica olvidar lo importante. Las ideas dejan de empujarse entre sí. Las emociones se desacoplan. La presión interna disminuye. No hay que hacer espacio ahora. El descanso ya lo está creando. Mientras la noche avanza, la mente se aligera. El ruido interno se reduce. La sensación de saturación se disuelve poco a poco. Dormir enseña que la mente no es un contenedor infinito, sino un sistema que se regula cuando se le permite parar. Y en este vaciado progresivo, aparece una sensación distinta. Ligereza interna. Espacio disponible. Claridad sin esfuerzo. La mente descansa. No porque esté vacía, sino porque ya no está llena de más. Hay pensamientos que nacen del intento de control. De querer anticipar. De querer entender antes de tiempo. Pero la mente no necesita supervisarlo todo para estar a salvo. Mientras duermes, el subconsciente puede soltar la vigilancia constante. No hay nada que prever ahora. Nada que preparar. El pensamiento de control se debilita cuando no hay amenaza inmediata. Dormir enseña a la mente que no pensar también es seguro. Que no estar alerta no es peligroso. Que el silencio no es vacío. Y en esta pausa prolongada, la mente deja de empujar, de revisar, de adelantarse. El control se relaja. El descanso toma su lugar. Hay pensamientos que no empujan hacia adelante por necesidad, sino por miedo a detenerse. La mente mantiene actividad constante. Porque cree que, si para, algo se desordenará. Algo se perderá. Algo se romperá. No puedo parar ahora. Si dejo de pensar, me desbordo. Si me detengo, no sabré seguir. Ese miedo no habla del presente. Habla de una desconfianza aprendida hacia la quietud. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a desmontar esa creencia. El cuerpo se detiene cada noche. Y nada se descontrola. La respiración sigue. El ritmo interno se mantiene. Los sistemas se regulan solos. Dormir demuestra algo fundamental. Parar no equivale a colapsar. La quietud no es un vacío peligroso. El miedo a detener la mente se alimenta de actividad.
Cuanto más se piensa, más se refuerza la idea de que pensar es necesario. Cuando el pensamiento se interrumpe, aunque sea por momentos, la amenaza no aparece. El subconsciente aprende que puede haber pausa, sin pérdida de control. Que la mente no desaparece cuando se silencia. Que el orden no depende de actividad constante. Las frases internas que empujan a seguir se debilitan. Pierden urgencia. Se espacian. No hay que mantenerse alerta esta noche. No hay que sostener nada. El descanso no exige vigilancia. Y en esta pausa sin empuje, la mente descubre algo nuevo. La calma no destruye. La quietud no desborda. El silencio no es peligroso. Dormir permite que la mente confíe en la pausa. Que deje de huir de la quietud. Y en ese descanso, el miedo a parar se disuelve, dejando espacio para una claridad más estable y profunda. Muchos pensamientos no hablan del presente. Hablan de un después imaginado. Escenarios que no están ocurriendo. Situaciones que no existen ahora. Mientras duermes, el futuro deja de tener fuerza. La mente regresa al cuerpo, al ritmo, a la quietud. No hay mañana que resolver esta noche. No hay decisiones pendientes. El pensamiento anticipatorio se diluye cuando no se le da escenario. Dormir ancla la mente. La devuelve a un estado sin proyección. Y en esa ausencia de futuro, la mente descansa de verdad. Hay pensamientos que no se activan por un problema presente, sino por la necesidad de estar preparado para cualquier cosa. La mente ensaya respuestas. Simula escenarios. Se adelanta a conversaciones, decisiones y posibles errores. No porque algo esté ocurriendo, sino para evitar sentirse vulnerable. La hiperpreparación mantiene la mente en alerta continua. Nunca termina, porque siempre puede prepararse un poco más. Mientras duermes, el subconsciente puede soltar ese entrenamiento permanente. No hay situaciones que anticipar ahora. No hay respuestas que ensayar esta noche. El cuerpo en descanso profundo no se prepara. No calcula. No ensaya. Respira. Se regula. Confía en su capacidad de responder cuando sea necesario. Dormir enseña a la mente algo esencial. No estar preparado durante un tiempo no es peligroso. La capacidad de responder no se pierde por descansar. La hiperpreparación necesita futuro. Necesita escenarios imaginados. Y ahora no hay ninguno. Sin proyección, el impulso de prepararse se debilita. Los ensayos mentales se interrumpen. Las simulaciones pierden continuidad. El subconsciente aprende que puede descansar, sin prever cada detalle. Que la respuesta real ocurre en el momento real. Que pensar antes no garantiza control. Las frases internas de "por si acaso" se suavizan. Pierden autoridad. Se espacian. No hay que estar listo ahora. No hay que anticipar. El descanso no exige previsión. Y en esta ausencia de entrenamiento mental, la mente se relaja. Deja de ensayar. Deja de vigilar. Aparece una sensación distinta. Confianza funcional. Presencia sin anticipación. Calma que no depende de estar preparado. Dormir permite que la mente descanse. De planificar lo que aún no existe. Y en ese descanso, la claridad se vuelve más simple. Más directa. Más estable. La mente produce pensamientos de forma constante, incluso cuando no son necesarios. No lo hace para ayudarte, ni para dañarte, sino por hábito. Pensar es una función automática, no una señal de verdad. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a reconocer esta diferencia. Pensamiento no es identidad. Pensamiento no es realidad. Pensamiento no es una orden que deba cumplirse. Muchos pensamientos aparecen sin contexto, sin utilidad y sin intención. Frases sueltas. Imágenes inconclusas. Suposiciones que no piden respuesta.
No es necesario corregirlos. No es necesario analizarlos. El pensamiento pierde fuerza cuando no se le da continuidad. La mente rumiativa se sostiene porque cada pensamiento se enlaza con otro. Cuando ese enlace no ocurre, el bucle se rompe solo. Y ahora, en el descanso profundo, no hay energía para sostener cadenas mentales. El subconsciente aprende que puede observar sin entrar. Que puede permitir que el pensamiento pase sin convertirlo en historia. Que no todo lo que aparece merece atención. Dormir facilita este desapego. La mente deja de apropiarse de su propio contenido. Las ideas pierden peso emocional. Se vuelven neutras. Inofensivas. Un pensamiento observado sin reacción se apaga. Un pensamiento no alimentado se disuelve. No porque sea eliminado, sino porque deja de ser relevante. Mientras el cuerpo duerme, la mente se reeduca de forma silenciosa. Aprende que el silencio entre pensamientos es seguro. Que no pensar durante un tiempo no es peligroso. Que la calma no necesita explicación. Y poco a poco, sin esfuerzo consciente, la relación con el pensamiento cambia. Ya no dirige. Ya no gobierna. Simplemente aparece, y se va. Hay pensamientos que no buscan entender, sino justificarse. La mente repasa lo que dijo. Lo que hizo. Lo que sintió. Intentando demostrar que tuvo razón. Que actuó como debía. Que no fue un error. No hay conflicto externo. Pero la mente sigue defendiendo una posición interna. La autojustificación mantiene la actividad mental encendida. Explica. Argumenta. Se anticipa a objeciones que no existen. Mientras duermes, el subconsciente puede soltar esa defensa. No hay nadie a quien convencer ahora. No hay relato que sostener. No hay versión que proteger esta noche. El cuerpo en descanso profundo no se explica. No se defiende. No construye argumentos para existir. Respira. Se regula. Permanece sin justificar nada. La necesidad de justificarse aparece cuando la mente teme ser cuestionada. Incluso por sí misma. Pero en el descanso profundo no hay juicio activo. Dormir retira el escenario del debate. No hay diálogo. No hay réplica. No hay público. Sin escenario. La defensa pierde sentido. El subconsciente aprende que puede descansar. Sin tener razón. Sin demostrar coherencia. Sin sostener una historia. Las explicaciones internas se acortan. Algunas se interrumpen. Otras desaparecen antes de tomar forma. No hay que aclarar lo ocurrido. No hay que ordenar el relato. El descanso no exige consistencia narrativa. Y en esta ausencia de defensa, la mente se relaja. Deja de tensarse alrededor de una postura. Deja de justificarse. Aparece una sensación distinta. Reposo sin argumentos. Presencia sin explicación. Calma que no necesita ser defendida. Dormir permite que la mente descanse. De justificarse ante sí misma. Y en ese descanso, la actividad innecesaria se apaga, dejando espacio para una claridad más simple y estable. La rumiación no aparece porque haya algo importante que resolver. Aparece porque la mente ha aprendido a volver siempre al mismo punto. Un pensamiento llama a otro. Ese segundo pensamiento activa una emoción. Y esa emoción vuelve a generar el mismo pensamiento inicial. No hay avance. Solo repetición. Mientras duermes, este mecanismo empieza a perder fuerza. No porque se lo impongas, sino porque el cuerpo ya no sostiene la tensión que lo alimenta. La rumiación necesita energía. Necesita alerta. Necesita implicación. Y ahora no hay ninguna de esas cosas. El subconsciente puede observar cómo los pensamientos repetitivos se presentan una y otra vez sin novedad real. Las mismas frases. Las mismas preguntas. Las mismas dudas sin respuesta. Cuando no se responde a un pensamiento. Cuando no se intenta cerrarlo. El bucle se debilita.
No hay que terminar el pensamiento. No hay que completarlo. Puede quedarse incompleto y desaparecer. Dormir interrumpe la cadena. No discute con la mente. No intenta convencerla. Simplemente deja de participar. La mente rumiativa se apaga cuando no hay interacción. Como una conversación que pierde sentido cuando nadie contesta. Mientras el cuerpo descansa, los pensamientos repetidos se espacian. Pierden ritmo. Pierden coherencia. Pierden urgencia. No porque se hayan solucionado, sino porque ya no encuentran respuesta interna. El subconsciente aprende algo esencial. No todo pensamiento necesita continuidad. No todo pensamiento tiene que cerrarse. Algunos solo necesitan ser ignorados. Y en este descanso profundo, la repetición se rompe sola. La mente deja de girar. Y el silencio comienza a ocupar el espacio que antes llenaba el bucle. Hay pensamientos que no buscan claridad, sino confirmación. La mente necesita saber si está bien, si ha hecho lo correcto, si otros lo ven igual, si hay aprobación suficiente para relajarse. Cuando la validación no llega, aparece inquietud, duda, revisión constante de lo dicho, lo hecho o incluso lo sentido. La calma queda condicionada a una respuesta externa. Pero la validación no estabiliza. Solo aplaza la inseguridad hasta la siguiente comprobación. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a soltar esa dependencia. No hay miradas que interpretar ahora. No hay reacciones que evaluar. No hay opiniones que esperar esta noche. El cuerpo en descanso profundo no necesita ser aprobado. Respira sin permiso. Se regula sin confirmación. Funciona sin testigos. Dormir enseña a la mente algo distinto. Que puede existir sin ser observada. Que puede estar bien sin ser confirmada. Que no necesita eco para sostenerse. La búsqueda de validación mantiene la mente hacia afuera. Expectante. Nunca quiere. Cuando no hay respuesta externa, la mente aprende a recogerse. A dejar de proyectarse. A volver al propio ritmo. El subconsciente descubre que la referencia interna puede ser suficiente. Que no todo estado necesita ser reflejado por otros para ser real. Que la ausencia de validación no es rechazo. Las preguntas internas se espacian. La necesidad de comprobar pierde intensidad. El impulso de buscar aprobación se debilita. No hay que gustar ahora. No hay que ser entendido. No hay que ser reconocido esta noche. El descanso profundo permite que la mente se sostenga sola. Sin apoyos externos. Sin contraste. Sin evaluación. Y en esta ausencia de mirada ajena, aparece una sensación nueva. Autonomía silenciosa. Estabilidad interna. Calma que no depende de nadie. Dormir libera a la mente de esperar confirmación. Y en ese descanso, la seguridad interna se asienta sin esfuerzo. El pensamiento y sí, no habla del presente. Habla de una posibilidad imaginada que intenta adelantarse a todo. ¿Y si ocurre esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si no sale bien? ¿Y si me equivoco? La mente anticipatoria no busca soluciones reales. Busca reducir la sensación de incertidumbre creando escenarios. Pero esos escenarios no existen ahora. Solo ocupan espacio mental. Mientras duermes, el subconsciente puede reconocer esta diferencia. Pensar en lo que podría pasar no es lo mismo que prepararse. Anticipar no es prevenir. El y sí, se alimenta de atención. Cada vez que se sigue, genera otro escenario. Otra posibilidad. Otra vuelta más. Sin atención, el pensamiento anticipatorio pierde continuidad. No tiene dónde apoyarse. Dormir retira el escenario. No hay futuro que imaginar en este momento. No hay decisiones que tomar ahora. El cuerpo ancla la mente al ritmo. A la respiración. A la quietud. Cuando no hay proyección, el y sí se desinfla. No porque se haya respondido, sino porque deja de ser necesario.
El subconsciente aprende que no pensar en el futuro durante un tiempo es seguro. Que no vigilar constantemente no pone en riesgo nada. Mientras el descanso se profundiza, las imágenes mentales pierden nitidez. Las hipótesis se vuelven borrosas. Las preguntas quedan sin continuación. No hay que resolverlas. No hay que tranquilizarlas. Pueden quedarse abiertas sin causar daño. Dormir enseña a la mente a no adelantarse. A no vivir siempre un paso más allá del presente. Y en esta pausa sin proyección, la mente descansa de verdad. El futuro se retira. El ruido baja. Y aparece un espacio interno más amplio y más claro. Hay pensamientos que no se centran en lo que haces, sino en cómo deberías ser. No hablan de errores concretos, sino de una sensación constante de no estar a la altura moralmente. Debería ser más comprensivo. Debería ser más fuerte. Debería hacerlo mejor, incluso por dentro. La mente se convierte en juez silencioso, evaluando intenciones, emociones, reacciones internas. No hay descanso en ese juicio, porque nunca termina. Siempre puede exigirse un poco más. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a soltar ese tribunal. No hay virtudes que demostrar ahora. No hay estándares morales que cumplir esta noche. El cuerpo en descanso profundo no se evalúa. No decide si es suficiente. No se compara con un ideal. Respira. Se regula. Existe sin calificarse. La autoexigencia moral mantiene la mente activa, intentando corregirse incluso en reposo. Genera culpa sutil, tensión interna y una vigilancia constante del propio estado. Dormir retira esa vigilancia. No hay conducta que revisar. No hay intención que justificar. El subconsciente aprende que puede haber descanso, sin ser mejor persona por unas horas. Que soltar el juicio no equivale a perder valores. Que la pausa no degrada la integridad. Las frases internas de debería se suavizan. Pierden autoridad. Dejan de imponerse. No hay que ser nada especial ahora. No hay que encajar en ningún ideal interno. El descanso no exige bondad perfecta. Y en esta ausencia de juicio moral, la mente se afloja. La presión interna se disuelve. Aparece una sensación distinta. Neutralidad ética. Calma sin evaluación. Reposo profundo. Dormir permite que la mente descanse. De exigirse incluso ser buena. Y en ese descanso, el equilibrio interno se restablece sin esfuerzo. Hay momentos en los que la mente no piensa en nada concreto. Y aún así no se calla. No hay una idea principal. No hay una pregunta clara. Solo una sensación de actividad constante. Como un zumbido de fondo que no se detiene. Este ruido mental no trae mensajes. No ofrece soluciones. No señala problemas específicos. Es exceso de estímulo acumulado. Durante el día, la mente recibe más información de la que puede procesar. Imágenes. Palabras. Decisiones pequeñas. Microtensiones continuas. Cuando no hay pausa suficiente, ese exceso se transforma en ruido. Mientras duermes, el subconsciente empieza a descargar. No analiza. No clasifica. Simplemente reduce. El ruido no se elimina pensando más. Se disuelve cuando deja de recibir estímulos nuevos. Dormir permite que la mente cierre procesos abiertos. No uno por uno, sino de forma global. Como si bajara el volumen general. El cuerpo relajado envía una señal clara. No hay urgencia. No hay amenaza. No hay demanda inmediata. Sin demanda, la mente no necesita producir contenido. Y el ruido empieza a perder intensidad. No hay que identificar de dónde viene. No hay que entenderlo. El ruido mental no necesita explicación para apagarse. A medida que el descanso se profundiza, el zumbido se vuelve más débil. Más distante. Menos presente.
El subconsciente aprende que puede estar en silencio, sin quedarse vacío, sin perder control, sin peligro. Y en ese silencio amplio, la mente recupera espacio. La sensación interna se aligera. Y el descanso se vuelve más profundo y estable. Hay una forma de pensamiento que no busca calma, sino coherencia absoluta. La mente intenta que todo tenga sentido, que nada se contradiga, que cada emoción encaje con una explicación, que cada decisión siga una línea lógica perfecta. Cuando algo no encaja, la mente insiste. Revisa, corrige, vuelve atrás. No para resolver, sino para eliminar la sensación de incoherencia. Pero la vida interna no es lineal. No todo lo que se siente tiene que encajar con lo anterior. No todo lo que se piensa necesita continuidad. Mientras duermes, el subconsciente puede soltar esa exigencia. No hay que ordenar la experiencia ahora. No hay que alinearlo todo esta noche. El cuerpo en descanso profundo no necesita coherencia. Respira aunque el día haya sido confuso. Se regula aunque las emociones no tengan forma clara. Dormir enseña a la mente algo distinto. Que la contradicción no es un problema. Que se puede sentir una cosa y luego otra. Que no todo debe encajar para estar en calma. La necesidad de coherencia mantiene la mente activa, buscando cerrar círculos que no necesitan cerrarse. Cuando no se fuerza el encaje, la mente se relaja. Las piezas dejan de presionarse entre sí. El conjunto se suaviza. El subconsciente aprende que puede haber orden, sin estructura rígida. Que la claridad no siempre es lógica. Que el silencio también organiza. Las revisiones internas se espacian. La necesidad de ajustar pierde intensidad. El impulso de encajar se debilita. No hay que entender cómo encaja todo ahora. No hay que encontrar la narrativa correcta. El descanso no exige consistencia. Y en esta pausa sin estructura, la mente se vuelve más flexible, más amplia, más tolerante al desorden. Dormir permite que la experiencia interna sea lo que es, sin forzarla a tener sentido. Y en ese permiso, la mente descansa de encajar, de justificar, de cuadrarlo todo. Aparece una calma distinta, menos rígida, más real, más estable. Este momento no tiene bordes definidos. No hay un inicio claro, ni un final que alcanzar. Todo puede ir descendiendo, de forma gradual, sin darse cuenta. Cuando el cuerpo entra en reposo, el sistema interno reduce la intensidad. No lo hace de golpe. Lo hace poco a poco, como un descenso natural, que no necesita ser dirigido. La mente consciente acompaña, hasta que se aparta por sí sola. El subconsciente permanece receptivo, no como una mente que decide, sino como un espacio que se adapta. Recibe el tono estable, la cadencia lenta, la ausencia de estímulos, y reconoce que no hay nada que atender ahora. La respiración se hace más amplia. El cuerpo se afloja, en capas pequeñas, casi imperceptibles. Las tensiones se disuelven, sin que nadie las observe. No hay nada que corregir. Todo sigue su curso. Este momento no introduce ideas. No propone cambios. La voz permanece igual, constante, sin variaciones bruscas, permitiendo que el descenso continúe, sin interrupciones. Si el sueño ya está presente, el descenso sigue ocurriendo. Y si aparece un despertar leve, no altera nada. El proceso no se detiene. Simplemente continúa. ¿Desde dónde está? El subconsciente reconoce este descenso gradual como un estado seguro. No necesita aceleración. La lentitud es suficiente para que el descanso se profundice de forma natural. A partir de aquí,
Las palabras pueden perderse. El tono permanece. El ritmo continúa. El cuerpo descansa. La mente profunda sigue recibiendo. Mientras la noche avanza. En este descenso lento. Continuo. Sin prisa. A medida que el ruido interno disminuye, empieza a ocurrir algo importante. La mente deja de reaccionar. Y comienza a observar. Y observar. En silencio. Es una de las habilidades mentales más poderosas y menos entrenadas. La mayoría de las personas no observa, interpreta, anticipa, juzga, se adelanta. Ese movimiento constante. Pero cuando la mente aprende a permanecer unos segundos más, sin intervenir, sin corregir, sin huir, se activa un nivel distinto de comprensión. No es análisis. No es razonamiento lógico. Es percepción clara. Desde ese estado, la información se organiza sola. Ideas que antes parecían confusas empiezan a encajar. Decisiones que antes pesaban se vuelven evidentes. No urgentes. Evidentes. Esta es una de las razones por las que las mejores ideas no aparecen cuando las buscas, sino cuando descansas. La mente no crea bajo presión. Reordena bajo calma. Otra capacidad que se desbloquea en este proceso es la memoria funcional. No la memoria de datos, sino la memoria de lo importante. Cuando todo tiene el mismo peso, la mente no puede priorizar. Pero cuando el sistema se regula, recuerda exactamente lo que necesita conservar. Por eso, cuanto más intentas recordar, más se escapa. Y cuanto menos fuerzas, más aparece. Mientras escuchas estas palabras, tu mente practica esa forma natural de recordar. Sin esfuerzo. Sin repetición. Sin lucha. Este entrenamiento es silencioso, pero profundo. No produce fuegos artificiales. Produce estabilidad. Y desde la estabilidad, la mente recupera algo esencial. Confianza en su propio criterio. No necesitas revisar todo. No necesitas confirmar cada paso. No necesitas justificar cada decisión. Algunas respuestas llegan completas y son suficientes. Permitir esto no es descuido. Es inteligencia madura. Y ahora, sin darte cuenta, puedes permitir que esta reorganización continúe, escuchando o simplemente descansando. Ambas cosas siguen fortaleciendo de forma progresiva tus habilidades mentales. Hay pensamientos que no se viven como ideas, sino como definiciones. No aparecen como algo que pasa por la mente, sino como algo que dice quién eres. Yo soy así. Siempre pienso de esta manera. Esto es parte de mí. Cuando un pensamiento se convierte en identidad, deja de cuestionarse. Deja de moverse. Se vuelve rígido. Pero un pensamiento no es una esencia. Es una forma momentánea que adopta la mente. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a separar lo que aparece en la mente. No es lo mismo que quien observa. La identidad mental se construye por repetición.
No por verdad. Cuanto más se repite un pensamiento, más familiar se vuelve, hasta parecer estable. Dormir interrumpe esa repetición. La mente deja de reforzar la misma narrativa. La identidad se afloja. El cuerpo en descanso profundo no sostiene historias sobre sí mismo. No se define. No se explica. Simplemente existe. El subconsciente aprende que puede haber presencia, sin etiquetas internas, que no necesita una definición constante para estar a salvo. Cuando el pensamiento deja de decir esto soy, pierde peso, pierde autoridad, pierde rigidez. No hay que cambiar la identidad ahora. No hay que construir una nueva. El descanso no exige transformación consciente. Solo permite que la mente se despegue, aunque sea por momentos, de las frases que se tomó como definitivas. Y en ese espacio sin definición, aparece algo más amplio, más flexible, más silencioso. Dormir permite que la identidad mental se relaje, que deje de afirmarse, que deje de sostenerse a través del pensamiento. Y en ese descanso, la mente se libera de ser algo concreto. Respira, se expande y descansa sin necesidad de decir quién es. A medida que este estado se mantiene, la mente empieza a cambiar su forma de relacionarse con el tiempo. El tiempo deja de sentirse como presión y empieza a percibirse como secuencia. Cuando todo parece urgente, la mente se acelera. Cuando el tiempo se ordena, la mente se estabiliza. Esta estabilidad no es lentitud, es precisión. Desde aquí, otra habilidad esencial se fortalece: la toma de decisiones conscientes. Decidir deja de ser un acto impulsivo o una reacción al miedo. Se convierte en una respuesta alineada con lo que realmente importa. La mente clara no necesita analizarlo todo. Reconoce patrones, detecta incoherencias, percibe lo que encaja y lo que no. Ese reconocimiento no es intelectual, es práctico. Por eso, cuando la mente está regulada, decidir consume menos energía. No porque haya menos opciones, sino porque hay más orden interno. Otra capacidad que emerge en este proceso es la autorregulación. La mente aprende a volver al equilibrio. Sin lucha. No necesita distraerse. No necesita huir. No necesita compensar. Simplemente ajusta. Este ajuste constante es lo que permite sostener claridad a largo plazo. No se trata de estar siempre bien. Se trata de volver rápido a un punto estable. Mientras escuchas, tu mente ensaya esa vuelta al centro, cada vez con menos esfuerzo, cada vez con más naturalidad. Y ese aprendizaje, aunque no sea visible ahora, se integra, se traduce en más calma, en situaciones complejas, en menos desgaste mental, en mayor coherencia interna. No fuerces nada. No intentes medirlo. Este proceso no responde a la prisa. Responde a la constancia. Y ahora, puedes permitir que esta regulación siga profundizándose, escuchando o simplemente descansando. Ambas cosas siguen afinando de forma progresiva tus habilidades mentales. Hay una forma de pensamiento que no busca soluciones, sino explicaciones constantes. La mente intenta entender lo que siente, ponerle nombre, encontrarle una causa, organizarlo en palabras. No para actuar, sino para sentirse segura a través de la comprensión. Pero no todo estado interno necesita explicación. No todo lo que ocurre por dentro puede traducirse en conceptos. La mente que necesita entenderlo todo
Permanece activa incluso cuando no hay nada que resolver. Piensa sobre el pensamiento. Analiza la sensación. Observa la emoción intentando descifrarla. Ese esfuerzo no aporta claridad. Aporta agotamiento. Mientras duermes, el subconsciente puede soltar esa exigencia. No hay nada que interpretar ahora. No hay que llegar a ninguna conclusión esta noche. El cuerpo en descanso profundo no se explica a sí mismo. Respira. Se regula. Se ajusta sin conceptos. Dormir enseña a la mente algo esencial. Comprender no siempre es necesario para estar en calma. La explicación mental mantiene el sistema activo. La ausencia de explicación lo regula. El subconsciente aprende que puede haber orden sin narrativa. Que una sensación puede existir sin ser analizada. Que no ponerle palabras a todo no es perder control. Las preguntas internas se debilitan. Las interpretaciones se interrumpen. La necesidad de entender pierde intensidad. No hay que saber qué significa nada ahora. No hay que aclarar ningún proceso. El descanso no exige comprensión. Y en esta pausa sin explicación, la mente deja de girar alrededor de sí misma. El esfuerzo cognitivo se disuelve. Y aparece una sensación distinta. Silencio funcional. Reposo mental. Claridad sin pensamiento. Dormir permite que la mente descanse de entender. Y en ese descanso, el orden aparece sin necesidad de explicarse. Cuando la mente empieza a operar desde este nivel de estabilidad, ocurre algo que muchas personas no saben identificar, pero que marca una diferencia real. La mente deja de pelear consigo misma. Ya no hay una parte que empuja y otra que resiste. Ya no hay una necesidad constante de corregir lo que se piensa o de justificar lo que se siente. Este estado no es ausencia de pensamiento. Es coherencia interna. Desde aquí, una habilidad mental clave se fortalece. La capacidad de sostener procesos largos, sin agotamiento. La mayoría de las personas no se cansa por hacer demasiado, sino por la fricción interna con la que hace las cosas. Cuando la mente está fragmentada, todo pesa más. Cuando la mente está alineada, el esfuerzo se reduce. Esto es especialmente visible en proyectos, decisiones importantes y etapas de cambio. La mente clara no se acelera innecesariamente. Sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. Esa regulación del ritmo no es pasividad. Es inteligencia aplicada. Otra capacidad que emerge en este punto es la visión a medio y largo plazo. No como fantasía, sino como lectura realista de las consecuencias. La mente empieza a conectar acciones presentes con resultados futuros, sin ansiedad. No necesita controlarlo todo. Solo necesita entender la dirección. Desde ahí, la toma de decisiones se vuelve más estratégica y menos emocional. No porque las emociones desaparezcan, sino porque dejan de dirigirlo todo. Este es uno de los desbloqueos más importantes y menos evidentes. Pensar con claridad mientras se siente, sin que una cosa anule a la otra. Mientras escuchas este proceso, tu mente practica esa integración. No de forma intensa, no de forma forzada, de forma constante. Cada escucha refuerza la capacidad de mantener coherencia en medio de la complejidad. Y eso, aunque ahora no lo percibas, es una de las habilidades mentales más valiosas que existen. No fuerces conclusiones. No busques resultados inmediatos. La mente que se reorganiza lo hace en ese. Hay pensamientos que no señalan un error concreto, sino una sensación persistente de insuficiencia. No importa lo que se haga.
No importa lo que se consiga. Siempre aparece la idea de que falta algo más. La mente se desplaza rápidamente del logro a la carencia. Del avance a lo pendiente. Como si no supiera detenerse en ningún punto. Pero esa insatisfacción no nace de la realidad. Nace de una comparación interna constante. Entre lo que es y lo que debería ser. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a soltar ese contraste. No hay estándares que cumplir ahora. No hay metas que alcanzar esta noche. El cuerpo en descanso profundo no mide. No evalúa. No compara. Respira. Se regula. Existe. La sensación de no es suficiente necesita una referencia futura. Algo mejor. Algo más. Algo distinto. Dormir retira ese horizonte imaginado. No hay siguiente paso que planificar. No hay versión mejor que alcanzar ahora. Sin proyección. La insatisfacción pierde fuerza. El subconsciente aprende que puede habitar un momento sin mejorarlo. Que puede permanecer sin optimizar. Que puede descansar sin exigirse más. Las frases internas de carencia se suavizan. Pierden intensidad. Algunas se disuelven antes de completarse. No hay que sentirse pleno ahora. No hay que convencerse de nada. El descanso no necesita satisfacción para ser profundo. Mientras la noche avanza, la mente deja de empujarse hacia adelante. Se asienta. Se estabiliza. Y en esta ausencia de comparación interna, aparece una sensación distinta. Suficiencia silenciosa. Neutralidad. Calma sin condiciones. Dormir permite que la mente descanse de querer más. Y en ese descanso, la insatisfacción se apaga sola. Cuando la mente alcanza este nivel de coherencia, aparece una capacidad que suele confundirse con intuición, pero que en realidad es criterio afinado. El criterio no surge de la nada. Es el resultado de una mente que ha aprendido a integrar información sin precipitarse. No es una voz mística. No es un presentimiento irracional. Es una lectura rápida y precisa de múltiples variables que ya no necesitan ser analizadas una a una. Por eso, las personas con buen criterio no siempre saben explicar cómo han llegado a una conclusión. Simplemente saben que encaja. Este tipo de claridad no se desarrolla acumulando datos, sino reduciendo interferencias. Cuando la mente está saturada, todo parece igual de importante. Cuando la mente se despeja, las diferencias se vuelven evidentes. Otra habilidad mental que se desbloquea aquí es la capacidad de decidir en contextos complejos. No cuando todo está claro, sino cuando la información es incompleta. Y aún así hay que avanzar. La mente entrenada no busca certeza absoluta. Busca coherencia suficiente. Sabe que esperar demasiado también es una forma de error. Este equilibrio entre prudencia y acción no se enseña. Se cultiva. Mientras escuchas este proceso, tu mente practica esa forma de decidir. Sin rigidez. Y sin impulsividad. Aprende a sostener la duda. Sin paralizarse. Aprende a avanzar. Sin forzar. Este tipo de inteligencia es profundamente práctica. Se manifiesta en elecciones más ajustadas. En menos rectificaciones. La duda constante no aparece porque falte capacidad. Aparece cuando la mente ha aprendido a cuestionarlo todo, incluso lo que ya sabe. ¿Y si no es así? ¿Y si estoy equivocándome? ¿Y si debería verlo de otra manera? La mente revisa, corrige y vuelve a revisar. Como si nunca fuera suficiente una sola percepción. Pero esa duda no aporta claridad. Solo mantiene la mente en un estado de inseguridad prolongada. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a soltar esa revisión continua. No hay decisiones que validar ahora. No hay interpretaciones que comprobar.
El cuerpo en descanso profundo envía una señal clara. No es necesario confirmar nada para estar a salvo. La duda necesita actividad mental constante. Necesita comparación. Necesita contraste. Y ahora no hay ninguno de los dos. Dormir interrumpe el cuestionamiento infinito. No responde a la duda. No la contradice. Simplemente deja de participar en ella. El subconsciente aprende que puede confiar en una sensación general, aunque no esté perfectamente definida. Que no todo necesita certeza absoluta. Que la ambigüedad no es una amenaza. Las preguntas internas se espacian. Pierden insistencia. Algunas quedan sin formular. No hay que encontrar la respuesta correcta ahora. No hay que aclarar nada esta noche. El descanso profundo enseña a la mente que puede soltar la comprobación constante. Que puede permanecer en calma sin estar segura de todo. Y en esta pausa sin verificación, la mente se estabiliza. La duda pierde fuerza. Y aparece una sensación más firme. Más tranquila. Más confiada. Sin necesidad de argumentos. Hay una habilidad mental que separa a una mente brillante de una mente útil. No es la rapidez. No es la memoria. No es la creatividad. Es la capacidad de sostener una idea, sin convertirla en obsesión. La mente no se bloquea por falta de capacidad. Se bloquea cuando confunde profundidad con insistencia. Cuando repite lo mismo, buscando una certeza que no llega. Porque el propio esfuerzo la distorsiona. Aquí aparece una competencia avanzada. La regulación del pensamiento. Regular no es cortar. Regular es elegir el canal. Una mente regulada puede pensar con intensidad. Y detenerse a tiempo. Puede analizar y soltar. Puede profundizar sin caer en rumiación. Esta diferencia cambia la vida. Porque la rumiación desgasta. Pero el análisis útil orienta. Mientras escuchas, tu mente aprende a reconocer la sensación exacta en la que un pensamiento deja de ser productivo y empieza a convertirse en ruido. No hace falta discutir con el pensamiento. No hace falta expulsarlo. Solo hace falta no alimentarlo. En ese punto, la mente recupera energía. Esa energía es la que luego se utiliza para la atención real, para la decisión clara, para el criterio afinado. Otra habilidad que se desbloquea aquí es la capacidad de cerrar ciclos mentales. Muchas personas terminan el día con asuntos abiertos en la cabeza, conversaciones repetidas, escenarios imaginados, pendientes emocionales. Eso mantiene la mente activa, cuando debería integrar. Cerrar un ciclo mental no es resolverlo todo. Es aceptar un punto suficiente. Una mente madura no exige perfección para descansar. Exige coherencia. Y esa coherencia se construye cuando la mente aprende a finalizar internamente, sin necesitar una garantía externa. Este entrenamiento es silencioso, pero es exactamente el tipo de habilidad que hace que una persona funcione mejor sin hacer más. Y ahora, sin necesidad de apresurarlo, puedes permitir que esta regulación se siga consolidando, escuchando o descansando. Hay pensamientos que no hablan de errores, sino de tiempo. No voy a tiempo. Ya debería estar en otro punto. Voy tarde para esto. La mente crea una línea imaginaria y se coloca siempre detrás de ella. No importa lo que hayas hecho. Siempre parece insuficiente en relación con un ritmo inventado. Pero ese ritmo no existe en la realidad. Es una construcción mental basada en comparación, expectativa y presión acumulada. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a soltar esa carrera. No hay reloj interno que cumplir ahora. No hay etapas que alcanzar esta noche.
El cuerpo en descanso profundo no va tarde. Respira cuando necesita. Se regula cuando es posible. No se adelanta ni se retrasa. Dormir desconecta a la mente del calendario imaginario. No hay pasado que recuperar. No hay futuro que alcanzar. La sensación de ir tarde necesita referencia externa. Y ahora no hay ninguna. El subconsciente aprende que el tiempo no es una deuda. Que no hay un lugar fijo al que llegar para estar bien. Que no existir en el ritmo esperado no es un fallo. Las frases internas pierden urgencia. La comparación temporal se debilita. La presión se afloja. No hay que ponerse al día ahora. No hay que compensar nada. No hay retraso que corregir esta noche. El descanso profundo enseña a la mente que el tiempo también puede expandirse. Que parar no equivale a perder. Que la pausa no es atraso. Y en esta ausencia de prisa temporal, la mente se relaja. El cuerpo descansa sin exigencias. Y aparece una sensación distinta. Presente amplio. Sin cuentas pendientes. Sin reloj interno empujando. Dormir devuelve a la mente a un ritmo más humano. Más real. Más calmado. A medida que esta regulación se consolida, la mente empieza a experimentar una forma distinta de confianza. No es seguridad emocional. No es optimismo. Es fiabilidad interna. La fiabilidad interna aparece cuando la mente aprende a responder de forma coherente en distintos contextos, sin depender del estado de ánimo. Esta habilidad es poco visible, pero extremadamente valiosa. Permite actuar con criterio cuando hay presión, cuando hay incertidumbre y cuando no hay confirmación externa. La mente fiable no necesita estímulos constantes para mantenerse clara. Sabe volver a su eje con rapidez. Este retorno al eje no es un acto consciente. Es un hábito mental entrenado. Mientras escuchas, tu mente practica esa vuelta silenciosa a un punto estable. No importa si durante el día hubo distracciones, errores o exceso de estímulos. La mente entrenada no se castiga por ello. Se reajusta. Otra capacidad que se fortalece aquí es la tolerancia a la incomodidad cognitiva. No toda claridad es inmediata. No toda respuesta aparece al momento. Algunas comprensiones necesitan tiempo. La mente impaciente fuerza conclusiones. La mente madura sostiene el proceso. Saber permanecer sin precipitarse es una de las competencias más avanzadas del pensamiento. Permite evitar decisiones prematuras, interpretaciones erróneas y desgaste innecesario. Esta tolerancia no es pasividad, es dominio del ritmo interno. Mientras este proceso se integra, la mente aprende que no todo vacío necesita ser llenado. Algunos espacios son necesarios para que la comprensión emerja. Y ahora, sin buscar resultados, puedes permitir que esta fiabilidad y esta paciencia mental sigan asentándose, escuchando o descansando. Ambas cosas continúan desarrollando una mente sólida, estable y preparada para sostener procesos complejos con mayor lucidez. Hay pensamientos que no intentan resolver nada. Solo rechazan lo que ya está ocurriendo por dentro. No debería sentirme así. Esto tendría que haber pasado ya. No es normal estar de esta manera. La mente entra en conflicto con el estado interno. Como si discutirlo pudiera hacerlo desaparecer. Pero la resistencia no alivia. Intensifica. Mientras duermes, el subconsciente puede empezar a soltar esa lucha.
No hay estados correctos o incorrectos ahora. No hay formas adecuadas de sentirse esta noche. El cuerpo en descanso profundo no discute con sus sensaciones. Respira. Se regula. Se ajusta solo. La resistencia mantiene la activación. La aceptación pasiva la reduce. Dormir enseña algo simple. Cuando no se pelea contra lo que se siente, la sensación pierde fuerza por sí misma. No hay que estar mejor ahora. No hay que cambiar nada. No hay que avanzar hacia ningún estado distinto. El subconsciente aprende que permitir no es resignarse. Que dejar estar no es rendirse. Que soltar la exigencia interna crea espacio. Las frases de rechazo se suavizan. Pierden intensidad. Algunas se disuelven antes de completarse. No hay que gustar de lo que se siente. Solo dejar de oponerse. Mientras la noche avanza, el cuerpo regula sin interferencia. La mente deja de tensarse contra sí misma. Y en esta ausencia de resistencia, las sensaciones se transforman solas. No porque se las empuje, sino porque ya no se las bloquea. Dormir permite que el estado interno encuentre su equilibrio natural. Sin juicio. Sin corrección. Sin lucha. Y en este descanso profundo, la mente deja de decir no debería. Se aquieta. Y aparece una sensación más amplia. Más neutra. Más calmada. Cuando esta fiabilidad interna se vuelve estable, la mente empieza a relacionarse de otra forma con el error. El error deja de vivirse como una amenaza y pasa a entenderse como información. Esta diferencia es crucial. Una mente que teme equivocarse se vuelve rígida. Una mente que integra el error se vuelve precisa. La precisión no surge de evitar fallos, sino de corregir rápido, sin desgaste emocional. Aquí se desbloquea una competencia mental avanzada. La capacidad de ajuste. Ajustar no es retroceder. Ajustar es afinar. La mente afinada no se aferra a decisiones pasadas solo por haberlas tomado. Evalúa. Corrige. Avanza. Este movimiento flexible reduce una enorme cantidad de tensión interna. Mientras escuchas, tu mente aprende a soltar la necesidad de tener siempre razón. No para perder criterio, sino para ganar exactitud. Otra habilidad que se fortalece en este nivel es la lectura de consecuencias. No como anticipación ansiosa, sino como comprensión serena del impacto de cada elección. La mente clara no se limita al presente inmediato. Conecta acción y efecto, sin dramatizar. Esta conexión permite actuar con responsabilidad, sin cargar con peso innecesario. Cuando las consecuencias se comprenden, las decisiones se simplifican. No porque haya menos opciones, sino porque algunas dejan de tener sentido. Este descarte natural no genera conflicto interno. Genera alivio. La mente deja de dispersarse y concentra recursos en lo que realmente importa. Y ahora, sin forzar conclusiones, puedes permitir que esta capacidad de ajuste y esta lectura serena sigan integrándose, escuchando o simplemente descansando. Ambas cosas continúan fortaleciendo una mente capaz de aprender, corregir y avanzar con mayor precisión en cualquier contexto. En este punto de la noche, cuando la conciencia se ha retirado, el subconsciente permanece abierto de una forma natural. No necesita estímulos. No necesita intención. Simplemente recibe aquello que encaja y deja pasar lo que no es necesario. Mientras duermes,
Todo lo escuchado puede asentarse como una sensación general. Sin forma definida. Sin palabras. Sin imágenes claras. El cuerpo descansa porque sabe hacerlo. La respiración sigue su propio ritmo. Nada interrumpe este proceso. No hay prisa. No hay objetivo. El descanso profundo no necesita dirección. El subconsciente integra de manera silenciosa. Como una marea suave que ajusta sin ruido. Sin resistencia. Sin tensión. Si las palabras se mezclan con el silencio, está bien. Si la voz se percibe lejana, también está bien. Nada necesita ser sostenido. Dormir no es ausencia. Es una forma distinta de presencia. Mientras el cuerpo duerme, el interior encuentra equilibrio, orden, estabilidad. No hay que despertar para que esto ocurra. No hay que recordar. Todo sucede por debajo del nivel consciente. La voz puede continuar acompañando suavemente. Sin intención. Sin empujar. Sin pedir nada. Y el descanso sigue. Profundo. Continuo. Estable. Durante toda la noche.